Buenos días, lunes 13 de septiembre de 2021. Empezamos una semana con el mercado de futuros apuntando a subas tras lo que fue, como bien dice el título, la primera semana de caídas. De hecho, tuvimos 5 días consecutivos de caídas a nivel del S&P 500 y del Dow Jones, que no se registraba desde febrero de este año. Aún así, una caída que punta a punta resultó, ni siquiera llegó al 2%, lo que habla, a mi entender, de la fortaleza por la cual sigue operando este mercado, aún en un entorno de caídas y de presión vendedora. En general, los principales temas relevantes de la semana estuvieron concentrados, como bien ponía ahí, en los mercados retrocediendo. Ahora vamos a ver más en detalle sectorialmente y a nivel global cómo se dio esa caída. Un mini flash crash en criptomonedas. Curioso, justo la semana pasada hablábamos que las criptos no cedían, que seguían, o sea, venimos advirtiendo que la posibilidad de una caída, la media móvil de 200, pero que seguía subiendo, y en la medida que seguía operando por arriba de 50.000, era más probable que siguiera al primer objetivo que nos planteamos, que es 58.000, y efectivamente al siguiente día hizo toda esa corrección y más en cuestión de minutos, en cuestión de horas, básicamente, que en realidad uno ya a esta altura ya no debería extrañarnos, que es parte de la forma como opera el Bitcoin, las criptomonedas, y razón por la cual el lunes pasado hablábamos justamente de no operar con complacencia en este mercado. Advertí que seguramente muchos de los que habían invertido estarían seguramente con grandes subas en las últimas semanas, y que no nos dejáramos estar, y que tuviéramos criterio con respecto al tamaño de las posiciones a nivel de los portafolios. Bueno, lo digo cuando el mercado estaba subiendo, lo vuelvo a decir cuando el mercado está cayendo, como una semana después, y es algo que lo debemos tener presente de manera permanente, ¿no? O sea, no solamente aplica para las criptomonedas, se aplica en general para las posiciones más volátiles, y en particular teniendo en cuenta con el perfil de riesgo de cada uno de nosotros, si somos más o menos propensos a tomar riesgos. Y por último, me parece muy relevante es que, así como todas las semanas les presento algún gráfico de amplitud, que siguen mostrando algunas divergencias con respecto al mercado, esto es, los índices, en particular Estados Unidos, de gran capitalización, siguen en nuevos máximos, más allá del retroceso de la semana pasada, pero siguen cotizando cerca de máximos, pero eso no se condice con, por ejemplo, la cantidad de acciones haciendo nuevos máximos. De hecho, va disminuyendo. Esas divergencias hablan de la baja amplitud, es decir, la poca participación de acciones en la suba, y eso en general no habla sobre la buena salud de la suba, sobre la solidez de la suba. Eso no significa, como bien digo, eso no significa que tenga que resolverse necesariamente con un mercado cayendo. De hecho, muchas veces esas divergencias se resuelven con el resto de las acciones que venían cayendo comenzando a subir, se renueva la participación, y los índices a nivel global retoman la suba. Eso es algo que permanentemente lo digo para estar atentos, y es algo que analizo día a día a nivel de los mercados. Un área donde también veníamos viendo una divergencia, y lo cual era particularmente llamativo por la incidencia que tiene a nivel de la liquidez, es el mercado de crédito, particularmente high yield. Y en las últimas semanas, en los últimos días, mejor dicho, hemos visto una resolución bullish en ese sentido, y esto es algo positivo para el mercado de acciones, básicamente, ¿no? A nivel sectorial, bueno, acá lo que vemos es básicamente una caída generalizada, concentrada en las áreas
más cíclicas, más value, y menos concentrada en los sectores más de crecimiento, que no solamente se ve a nivel de la variación de la última semana, sino también en lo que va del mes, con pequeñas compañías y value más castigado, particularmente pequeñas compañías value, que es la última fila de todas. A nivel sectorial, en la semana, todos los sectores cayeron. El sector que menos cayó fue a nivel del consumo discrecional, pero como bien vemos acá, se ve una concentración mayor en las caídas en el sector industrial, que es un componente cíclico, pero también se ven caídas generalizadas, incluso en los sectores defensivos, como puede ser servicios públicos o como puede ser consumo básico. Cayeron menos, pero cayeron al fin y al cabo. A nivel de lo que va del mes, sí se da una lógica más defensiva con los sectores más defensivos, básicamente consumo básico y servicios públicos, con un mejor comportamiento relativo que el resto, y particularmente las áreas más cíclicas. Esto es algo que vamos a empezar a incorporar en las presentaciones. Esto es un mapa de los rendimientos semanales, entonces el cierre semanal, pero a nivel individual del S&P 500, y desagregado por capitalización de mercado. O sea, el tamaño de cada uno de estos bloques representa el tamaño en términos de capitalización de mercado dentro del S&P 500. Por eso vemos estos grandes bloques a nivel de Apple, Microsoft, Google, Facebook, Amazon, que como siempre hablamos, las famosas mega cap. Es algo que me pareció interesante comenzar a incorporar en la medida que permanentemente hablamos, tanto en los informes diarios como semanales, pero si lo ponemos en perspectiva, se ve con más claridad la incidencia que pueden llegar a tener cada uno de ellos en la evolución diaria o incluso semanal, como estamos viendo en esta oportunidad. ¿Qué decíamos? Decíamos que el área de mejor comportamiento fue la parte del consumo discrecional, y se ve con claridad acá, con una semana en donde tanto Amazon, Tesla como Home Depot, que en cuanto a tamaño de capitalización representan más de la mitad del sector. Por eso se explica, y las tres cerraron en positivo, y por eso se explica la buena evolución relativa. Tuvimos algunas caídas fuertes, particularmente en Apple. El viernes esta caída está concentrada básicamente el viernes a raíz del conflicto que mantiene con el tema de las aplicaciones y el presunto monopolio que está aplicando Apple con el pago de comisiones en cada uno para poder ser utilizado en sus aplicaciones, y esto es algo que seguramente va a llevar cola en las próximas semanas. Del resto de los sectores, me parece relevante destacar que a nivel de salud se ve que es todo este bloque, se ve mucho rojo, algunas grandes caídas como Johnson & Johnson o United Health, y algunas excepciones como claramente es Moderna, que vemos ese verde intenso. A nivel del sector financiero, grandes diferencias a nivel de bloque, que es Visa, Mastercard y PayPal, el subsector de crédito comportándose mejor que todo el resto, que es decir, que los bancos, a nivel de bancos, que es lo que vemos, por ejemplo, con JP Morgan, a nivel de mercado de capitales, como vemos acá con Morgan, como Goldman Sachs, o a nivel de bancos regionales en general. A nivel de equity global, también una semana con grandes caídas, más o menos en línea a nivel de los mercados desarrollados como Estados Unidos, pero que una vez más, y digo una vez más porque lo hablamos la semana pasada, un buen comportamiento relativo de las A-shares de China, y esto es totalmente consistente con lo que advertimos, lo que venimos advirtiendo en las últimas semanas. China viene de un proceso de desaceleración que lo venimos advirtiendo desde comienzos de año, que ha venido además impulsado tanto por una menor demanda externa, pero particularmente por una desaceleración de las políticas públicas, tanto a nivel fiscal como de su política monetaria. Hemos tenido caídas hasta mediados de mes, tanto en el componente local de A-shares como de H-shares,
Pero lo que empezamos a ver ya hace 3 semanas, básicamente, es a las autoridades claramente enfocadas en incrementar tanto los estímulos monetarios como fiscales. Y ahí advertimos que seguramente estábamos cerca de ver un piso en los dos bloques, tanto en el bloque de A-shares como en las H-shares, pero que en este último caso también está mucho más ligado, como bien sabemos, a los embates regulatorios que están teniendo las autoridades, particularmente en el sector de tecnología. Así que si, obviamente advertimos que si se daba una disminución de esos embates regulatorios, seguramente íbamos a ver a los dos bloques haciendo piso. De lo contrario, esto iba a ser un poquito más inestable, este último bloque. Desde ese punto de vista, sigo insistiendo que lo más probable es que ya vimos lo peor de la corrección del mercado doméstico chino, que estuvo básicamente 6 meses en corrección, y ahora ha entrado de vuelta en un periodo de recuperación que seguramente, a mi entender, se mantendrá de aquí en más y posiblemente de cara al año que viene. Desagregando el resto y analizando el resto de los mercados, unas renovadas caídas a nivel de América Latina, pero que básicamente se concentra en Brasil, por las dificultades, como bien venimos advirtiendo día a día, que está afrontando Bolsonaro a nivel de las presiones de los distintos grupos de poder internos. El mismo mapa, pero a nivel global, acá les advierto que no está ni el mercado doméstico chino ni Rusia. Pero me parece de todas maneras interesante como para ver un golpe de vista los rojos, dónde están los rojos y dónde están los verdes que se veía en el cuadro anterior. Lo primero, este bloque que vemos acá es Canadá, con algunas acciones relevantes como puede ser Shopify, que bien conocemos, con grandes caídas. En México, como decía antes, no se ve grandes caídas en la semana, pero sí en lo que es el bloque de Brasil, que es todo esto, en donde tanto acá no hay grandes distinciones, todo el bloque cayó. Las principales acciones, tanto lo que es Petrobras Vale como los bancos, Itaú Bradesco, se ve con claridad las caídas. En Argentina, obviamente acá hay un tema de capitalización y Mercado Libre se lleva obviamente toda la concentración ahí, pero como bien hablamos a menudo, Mercado Libre opera por fuera de lo que es el mercado argentino, es más parecido a una acción del Nasdaq que del mercado argentino. Como ven acá, la mayoría verdes chiquitos son la mayoría de las acciones que subieron durante la semana previa, si bien hubo toma de ganancias, a la expectativa de un buen resultado de las PASO, que fue efectivamente lo que ocurrió. Y después en general el resto del mundo, Europa, caídas en general, tanto en Reino Unido como en el resto de Europa. BioNTech es la excepción, en línea con Moderna en Alemania. Y después sí, acá vemos la evolución relativa en China, lo que decía, todo esto es el bloque chino, con lo que representa Alibaba, con grandes caídas. Y después lo interesante es la suba de Taiwan Semiconductors, que como vemos ahí representa por el tamaño, es el semiconductor más grande del mundo y por ende a nivel de capitalización representa un punto relevante. En realidad tuvimos una semana donde la mayoría de los semiconductores tuvo una buena evolución relativa. Y por último Japón, en donde se ve con claridad como desde Toyota, Sony, Mitsubishi en general, una semana con Japón subiendo, y eso tiene que ver con la expectativa de nuevos estímulos económicos, en virtud del cambio del primer ministro que se avecina pronto. Y para terminar lo que fue la evolución relativa, una semana donde en general los bonos subieron, pero tampoco con una clara comportamiento de risk off, como puede haber, como hemos tenido en otras oportunidades. Y acá sí vemos con claridad en donde el dólar se apreció tanto contra sus pares desarrollados como contra sus
contra las monedas emergentes, y en general tuvo un comportamiento negativo, impactó negativamente en las materias primas, y la caída, como decía antes, en las criptomonedas. Ya yendo rápidamente a lo que es la presentación y el resto de los gráficos. Hoy el mercado en la apertura está operando al alza, sin embargo, está muy cerca de la media móvil de 50 días, que está en 4.424 puntos, muy cerca de los 4.460 en donde cerró cerró el viernes. Y como vemos acá, desde que tuvimos la corrección del 10% ya en septiembre-octubre del año pasado, ha tenido prácticamente 7 oportunidades en donde el mercado ha corregido durante el año, y en donde nunca llegó al 5%, como bien sabemos, y en general ha coincidido con caídas a la media móvil de 50 días, y en general siempre ha rebotado, lo cual ha sido, por el momento, y sigue siendo, una línea sólida de rebote. A priori uno podría decir que podría intentar volver a caer en los próximos días, en las próximas semanas, pero a priori, insisto, uno debería jugar a favor de la tendencia y considerar que lo más probable es que vuelva a hacer un soporte relevante. Hablamos permanentemente, la semana pasada les mencioné, les mostré un cuadro de LPL Research en donde mostraba cómo que después de 7 meses consecutivos de suba, el escenario más probable era que al cabo de los siguientes 5 a 6 meses era altamente probable que las acciones a nivel del S&P 500 seguirían subiendo, con esta idea de que, bueno, las acciones han subido mucho, las acciones no tuvieron una corrección de 5% siquiera en lo que va del año, cuando en promedio tienen 3%, y aún así el mercado sigue subiendo. Esa idea permanente que, bueno, esto subió mucho, esto tiene que caer, ¿no? Esa lógica que a veces como inversores se nos presenta. Bueno, les mostraba la semana pasada datos que apuntaban exactamente al lado opuesto. En esta oportunidad, un típico indicador de sentimiento les muestro, que es lo que dicen los principales analistas. Y hoy día, esto es de la semana pasada, del miércoles de la semana pasada, esto es del titular de Zero Hedge, una página muy conocida, y particularmente muy conocida por su tono bajista, en donde de alguna manera retoma las principales sugerencias de los bancos, y la conclusión que saca, en virtud de lo que han advertido los principales bancos en los últimos días, es que se avecina una corrección. Es decir, hoy los principales bancos, Morgan, Bank of America, Deutsche, Citi, Credit Suisse, Goldman, incluso yo agrego UBS, todos están hablando de que en el corto plazo deberíamos tener una corrección del entorno del 10%. Y les aviso que lo que generalmente ocurre cuando los principales analistas están todos en el mismo lugar, como están en este lado, generalmente ocurre lo opuesto. Así que desde ese punto de vista, desde el punto de vista de sentimiento, el hecho de que todos los principales bancos estén apuntando a que en el corto plazo deberíamos tener una corrección del 10%, en general, la evidencia muestra de que eso no ocurre, ¿sí? ¿Puede ser la excepción en este caso? Sí, por supuesto. Podemos llegar a tener una corrección del 10% o incluso más. No estoy diciendo que no. Solamente digo que como indicador de sentimiento es un claro indicador contrario esto. Así como cuando las encuestas de inversores muestran que están todos negativos, y como por ejemplo ocurrió allá por marzo del año pasado, y generalmente esos suelen ser buenos momentos como para tomar riesgos, y no suelen ser buenos momentos como para disminuir el riesgo. Algo similar ocurre con las encuestas o cuando los bancos están alineados para un lado o para el otro. Recuerden, estos mismos bancos estaban alineados a comienzos de año para que Emergente sea una de las principales áreas a subir en lo que va del año. Y Emergente ha sido básicamente de febrero una decepción. Ahora, como venimos hablando las semanas pasadas, nadie quiere saber nada de Emergentes,
y es muy posible que desde ese punto de vista estemos más cerca de un punto de compra a que un renovado punto de venta. Así que este elemento adicional de sentimiento agrega al hecho de que podemos tener correcciones, pero es más probable de que, por ejemplo, la media móvil de 50 días vuelva a ser un soporte relevante. Hemos pasado, como pongo acá, más de 300 días, esto es de Vscope, esta gráfica es de Vscope, hemos pasado más de 300 días sin una corrección de 5%. ¿Parece mucho? Sí, parece mucho. Sin embargo, hemos tenido, y hace no mucho, un periodo mucho más largo, que fue el periodo de mediados del 2016 a principios del 2018, en donde no tuvimos una corrección del 5%. Es decir, tuvimos básicamente un año y medio sin una corrección del 5%, hace no mucho. ¿Sí? Ya sabemos, en enero de 2018 tuvimos una corrección en el entorno del 12%, pero básicamente esto lo pongo para poner en contexto, es decir, bueno, hace mucho tiempo que venimos subiendo, hace mucho tiempo que el mercado no cae y debería caer. Bueno, la semana pasada les mostré evidencia que mostraba que lo más probable es que seguiría subiendo, y ahora les muestro otro gráfico, más evidencia de que hace no mucho, hace tan solo 3 años básicamente, 4 años, tuvimos un episodio en donde básicamente duplicamos el tiempo en que estuvimos sin una corrección del 5%. Y yendo a lo que es el resto de la presentación, acá vemos, esto era el lunes pasado, advertimos no ser complacientes con las uvas, y esta fue el flash crash que tuvimos. Se ha consolidado por debajo de la media móvil de 50 días. Les vengo diciendo desde que se dio esta caída, que algunos indicadores de ciclos cortos me apuntaban a que la presión vendedora persistiría para esta semana, y es un poco lo que estamos viendo hoy. Me parece que podemos estar unos días más, a mi entender, con esta presión vendedora. No necesariamente deberíamos ver un nuevo mínimo, pero sí que persista esta presión vendedora, pero creo que en relativamente corto plazo, posiblemente esta semana o entre esta semana y la otra, deberíamos comenzar a ver una renovada suba, ¿sí? Que lo posicione nuevamente en la tendencia alcista, y de cara a lo que es este primer objetivo de 58.000, que nosotros nos habíamos trazado como lugar, como primer área, como para tomar ganancia, para luego sí ver una caída un poco más profunda, y luego retomar la suba hacia nuevos máximos, con objetivo, como bien estamos manejando, más cercanos a 100.000. Y por último, lo que tiene que ver con el mercado de crédito. Les decía, el mercado de crédito es muy importante porque generalmente suele ser un indicador de adelanto. Acá lo que vemos gráficamente es el ratio de high yield contra bonos del Tesoro. Es un indicador que a mí me dio señal de venta a fin de julio, y desde ese entonces, y la última vez que me había dado señal de venta había sido fin de enero del 2020, y me dio señal de compra junio del 2021. Es decir, es un indicador más de mediano plazo, y ha sido bastante eficaz en los grandes movimientos, y por eso yo lo respeto mucho. Obviamente no es, como cualquier indicador, no es una especie, o sea, no es permanentemente, no tiene un ratio de éxito absoluto, así que como cualquier otro indicador hay que mirarlo en combinación con otros, que es exactamente lo que hacemos permanentemente. Dicho esto, es un indicador que me había dado señal de venta, como decía, a finales de julio, y ahora, si bien no me ha dado señal de compra nuevamente, ha mejorado notoriamente. Y una de las cosas que estamos viendo, que estoy viendo, que me parece relevante, es la amplitud dentro del indicador de high yield. Este gráfico, que es de McClellan, que es otra publicación que analizo bastante y que sigo bastante porque tiene información muy relevante, particularmente
en lo que tiene que ver con los mercados, con los indicadores del mercado de crédito, muestra que habíamos alcanzado una divergencia a nivel del mercado de high yield, es decir, la línea de Advanced Decline, que básicamente lo que muestra es, en manera acumulada, la cantidad de bonos que vienen subiendo versus lo que vienen cayendo, y en general, históricamente, ha sido muy eficaz cuando se presenta alguna divergencia para mostrar algún punto de riesgo inherente en el mercado de acciones. Lo vimos claramente, acá no está graficado, pero en el 2007 fue un indicador, fue una gran alarma que se encendió. A finales del 2018 también fue una gran alarma y un buen indicador. ¿Ah? También no siempre se da. Acá, por ejemplo, en el 2020 no lo vimos, o sea, no se dio esa divergencia. Y otras veces se da en nivel opuesto, es decir, el mercado, los indicadores empiezan, el mercado accionario empieza a caer, pero acá se da nuevos máximos, con lo cual ese es el escenario ideal que uno quiere buscar cuando se da una corrección en el mercado accionario, tomando en cuenta este indicador. Es decir, que no se convalida con nuevos mínimos en la amplitud en el mercado de high yield. Entonces, por ejemplo, fue un indicador que yo utilicé, una de las cosas que yo utilicé allá por octubre y noviembre del año pasado, como para incrementar fuertemente el riesgo, lo cual a la postre fue una buena decisión. En el caso en la actualidad, ¿sí? Lo que estamos viendo es al mercado que venía mostrando una divergencia, o sea, venía cayendo la línea de Advanced Decline con el mercado accionario haciendo nuevos máximos, y eso era totalmente consistente con lo que mostraba en el gráfico anterior de mi indicador. Ahora lo que vimos fue una suba fuerte en las últimas semanas de este indicador, rompiendo esa tendencia bajista, aún con el mercado accionario cayendo. Y desde ese punto de vista, en línea, no es lo mismo, porque acá estamos hablando de una corrección del 10%, básicamente, pero es totalmente consistente o sería consistente con lo que pasó acá, es decir, mercado cayendo, pero el indicador de amplitud en el mercado de high yield avanzando, o sea, subiendo, incluso haciendo nuevos máximos. Ese tipo de correcciones son las que uno se siente con más convicción a la hora de comprar, ¿sí? Y es lo que estamos viendo en la actualidad. Así que atando todos estos elementos que vimos hoy, no me extrañaría que otra vez la media móvil de 50 días sea un soporte relevante, a pesar de, como bien advertimos, los principales bancos a nivel global están diciendo que lo más probable es que tengamos una corrección del 10%. Y por último, para terminar, no quería dejar de mencionar, ustedes saben, no suelo hablar de Argentina, pero sí es algo que en los últimos días venía hablando, lógicamente por lo que representaba el momento del año, que venían las elecciones PASO, y allá por el 23 de agosto, ¿sí? Cuando en realidad las acciones en general hicieron un piso a principios de agosto, subieron hasta la media móvil de 50 días, retrocedieron y volvieron a subir. Y en ese breakout que se da, ese día que se da, el 23 de agosto, en la mayoría de las acciones, cuando por ejemplo Galicia estaba operando menos de 9, decía que estaban dadas las condiciones, como ustedes recuerdan, para que tengamos en cuestión de un mes un movimiento similar al que tuvimos acá, es decir, con subas del entorno del 30-50% en algunas acciones, o mejor dicho, en la mayoría de las acciones argentinas. Y obviamente que teníamos un trigger, teníamos un gatillo que eran las elecciones PASO. Con el correr de los días, y esto fue el viernes previo a las elecciones PASO, como vemos acá, bueno, efectivamente se dio esta suba que vimos acá, se dio bastante parecido esta secuencia,
como vemos acá. Y el viernes antes de las elecciones yo le fui diciendo, en los días previos le fui diciendo, bueno, vamos a esperar a ver cómo llegamos, porque a ver cómo se prepara, cómo está gráficamente el mercado, para cómo se ve de cara a lo que puede ser el resultado del domingo, si lo más probable es que tuviera una reacción positiva o una reacción negativa. Lo que les decía el viernes era que estaban dadas las condiciones para que tengamos una reacción positiva, ¿ah?, el lunes, o sea hoy, que es un poco lo que estamos viendo, y quería, porque obviamente hoy hay mucha euforia, por lo menos parecería haber mucha euforia a nivel de lo que es los mercados argentinos. Yo me sigo inclinando a pensar, de hecho hoy va a abrir por acá, Galicia va a abrir por arriba de 12, es decir, entrando en el área, en un área objetivo que puede seguir subiendo en los próximos días, pero en particular lo que quiero destacar es que de mi punto de vista está pronto, y pongo Galicia, pero podría poner muchas otras acciones que estuvimos analizando, creo que está cerca de, luego de esta suba que puede extenderse en el día de hoy, o puede unos días más, me parece que podemos ver una pausa, ¿ah?, antes de que sigan subiendo las acciones, ¿sí? El objetivo, como bien vengo advirtiendo, para las acciones argentinas es al alza, ¿ah?, con mucha inestabilidad, con una estructura en precios que la cual no me siento muy cómodo, o sea, como para hacer grandes apuestas, porque es muy inestable, pero aún así lo más probable es que como vengo diciendo, lo más probable es que las acciones argentinas tengan un recorrido alcista, con mucha inestabilidad, pero en el muy corto plazo me da la sensación de que estamos cerca de algún nivel objetivo como para ver una pausa antes de que siga subiendo, ¿sí? Quería remarcar eso porque inevitablemente hoy se está viendo mucha euforia en las redes, en todos lados, y para poner en perspectiva lo que los gráficos, independientemente de los resultados electorales, que no voy a analizarlos, pero independientemente de los resultados, los gráficos nos venían mostrando algo, y en ese sentido han sido bastante consistentes, ¿sí? Así que bueno, eso es todo por hoy. Que tengan una buena semana.